Ya. Bueno, compañeros, estimada doctora, muy buenos días. Bueno, continuando con el tema de las exposiciones en cuanto a la parte de lo que estábamos viendo, degradación del suelo, vamos a ver nosotros lo que es cómo se encuentra esta parte de la degradación en la región costa del Ecuador y cómo está la parte de la realidad actual. Eh, Mis compañeros son Joana y Denis, con los cuales vamos a estar compartiendo este tema. Un poco para comenzar, vamos a ver cómo está esta parte del estado del suelo a nivel general. Bueno, esta parte de la corteza terrestre se sabe que está sujeta a interacciones entre factores abióticos, como por ejemplo pueden ser el clima, el agua, elementos geoquímicos de la corteza terrestre, junto con los bióticos, que son la flora y la fauna. Un tema importante también viene siendo lo que es la parte de la acción humana sobre el suelo en diversas formas que genera modificaciones que en mayor parte de casos ponen en peligro este recurso natural, como podemos ver en la imagen, pues viene siendo uno de estos, la agricultura, que es una parte fundamental de cómo le degrada al suelo. Eh, ya. Continuando, entonces vamos a ver cómo es que está la parte de la realidad actual. Según la parte que hemos investigado, todas las provincias de la región están en distinta intensidad afectadas por problemas de degradación y presión potencial de suelos, en especial por actividades antrópicas, es decir, actividades que como humanos realizamos en el suelo. Justamente hablando del tema de la erosión, se sabe que estas actividades antrópicas son como por ejemplo la minería, como es el caso de la explotación de hierro, eh, o también la parte del petróleo. Viene también la expansión de la frontera agrícola, que se sabe bastante que está en auge. La parte de la ganadería también, la deforestación y la actividad petrolera, que son actividades antrópicas que son parte de la degradación del suelo. Eh, También, como dato importante, tenemos que el bosque húmedo tropical es un sitio que está muy amenazado porque de ahí se extrae la mayor parte de la madera. Y esto eh, bueno, expone a un riesgo para todas las áreas protegidas, dado que la actividad humana llega a áreas circundantes a estos sitios. Como dato importante también tenemos que el litoral ecuatoriano para el año 2004 estaba cubierto por bosques secos en un 35% y actualmente pues se redujo, perdón, drásticamente al 1% de la dicha superficie, esto debido a una utilización intensiva de estos bosques, pero también a la ampliación de la ocupación de estos suelos. Eso en cuanto a la realidad. Ahora vamos a ver cómo es que se da esta parte de la contaminación de los suelos. Primeramente tenemos que tener en cuenta que existen sustancias provenientes de todas las actividades naturales o humanas que, por ejemplo, utilizamos en la agricultura, como son los pesticidas, los herbicidas, etc. Y también se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas para los organismos que viven en el suelo e impiden los balances naturales que hacen de este medio una matriz reguladora. Entonces, así es como se da la contaminación en esta parte de los suelos. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco más acerca de esto. Bueno, ahora nosotros vamos a continuar con los principales agentes y formas de contaminación de recursos suelo. Como primera parte vamos a explicar un poco cómo está estructurado el suelo en general de la costa ecuatoriana. Nos dice que por lo general el suelo de la costa ecuatoriana es arena, limo y arcillas. Y bueno, en estos terrenos vamos a tener una facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje y de almacenamiento de agua. Y también tenemos como dato que goza de grandes cantidades de nutrientes. Luego de esto, tenemos las causas de la contaminación y la degradación del suelo que se está dando en la región costa. Nos dice que se evidencia que los variados tipos de suelo de la costa ecuatoriana, hablando de sus características físicas, sirven para distintos tipos de cultivos, lo cual expone a unos problemas de contaminación y degradación que van a ir variando de acuerdo a su intensidad y también a su impacto al medio ambiente. Y como dato tenemos que se necesita aproximadamente 1000 años para formar 1 centímetro de capa arable superficial.
dependiendo del tipo que han sido usados en distintas actividades. Por esto queremos decir que debemos hacer conciencia en la pérdida de suelos, en la agricultura por el mal uso del terreno y también por las malas actividades agrícolas. Nos dice también que el cultivo de arroz es uno de los principales productos de ciclo corto que se cultivan en la región costa y estos también traen varios problemas en sí. Luego también tenemos la erosión por el monocultivo, que nos dice que estos son perjudiciales, ya que deterioran los campos, también estos desgastan nutrientes que se encuentran en los suelos y estos en sí van a causar erosión y también se van a destruir ecosistemas para hacer grandes plantaciones, en este caso en la costa son de banano y cacao. También tenemos que la erosión causada por los monocultivos como el cacao, el banano, la palma africana, que estos son los principales productos que se cultivan en la costa, destruyen los nutrientes y empobrecen los suelos reflejados en la cantidad del fruto y incidiendo en los precios del mercado. Luego de esto tenemos la parte que nos dice de agricultura y horticultura. Aquí vamos a ver un poco cómo también los factores que afectan a esta. Tenemos el abono de ganado. Estos contienen una cantidad considerable de metales pesados. Aplicado a largo plazo, el estiricol animal al suelo puede ocasionar concentraciones elevadas de metales, que posteriormente estos van a dañar los cultivos y también van a causar muchos daños en la salud humana. También tenemos los lodos de depuradora. Estos elementos mecánicos son el resultado de insumos de excrementos humanos, aguas grises domésticas, aguas de duchas y de lavavajillas. Debido a su contenido de fósforo y materia orgánica, usualmente los lodos de depuradora son empleados en el área agrícola. Y ya sabemos que esto va a ser muy perjudicial también para nosotros los seres humanos. También tenemos, por otro lado, los fertilizantes inorgánicos. Estos son elaborados a base de compuestos inorgánicos. Las plantas absorben macronutrientes comúnmente empleados para mejorar el crecimiento y rendimiento. Y por último tenemos los productos químicos agrícolas, que sabemos que son muy utilizados también en las plantaciones. Estos se dan en áreas de cultivos y son empleados compuestos organometálicos como son los fungicidas e insecticidas, los cuales contienen altas cantidades de metales pesados. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con nuestra exposición, yo les voy a hablar acerca de unas alternativas al control de los problemas de la erosión. Nosotros consideramos que una posible solución es el cambio de los cultivos, llevando así a un descanso del suelo, estabilizando los nutrientes, haciendo un tratamiento de abono y humedeciendo el suelo que ha sido afectado. También se puede hacer una siembra de vegetación variable que contenga raíces largas. Estas generan una protección natural al suelo y se recuperan de la erosión y a la vez se nutren de los distintos tipos de cultivo que se pueden sembrar en estos suelos que han sido afectados. Sabemos que la vegetación ofrece una protección física al suelo frente al impacto de la lluvia y la escorrentía, y esto reduce la velocidad del agua al aumentar la resistencia hídrica del terreno. De esta manera se disminuye la capacidad erosiva del agua y la velocidad se ha ido reduciendo lo suficiente, se sedimenta una parte de los materiales que han sido arrastrados y a partir de este momento se empieza a regenerar la vegetación natural. De acuerdo con el MAGAP de la provincia del Guayas, tomando como ejemplo, sabemos que es la provincia que aporta más producción agropecuaria de toda la zona 5 en el conjunto de las actividades económicas de la provincia. Según estos datos que han sido sacados, la agricultura representa el 7% de la producción bruta de la provincia y la actividad de los servicios predomina el 62% de la actividad económica provincial. También tenemos la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territoriales Ancestrales, en las que nos dice que la propiedad de estas tierras y territorios es imprescindible, inalienable, inembargable e indivisible. Según esta ley, quien modifique el terreno de estas zonas será sancionada
según la ley lo disponga. También se dice que están libres de predios de los habitantes de esta zona, gozando de un libre manejo en la agricultura y sin alteración masiva, y se podrá trabajar en esta actividad. Esa es nuestra exposición, Inge. Muchas gracias. Por favor, si me colocan la última diapositiva, si fueran tan amables, la antepenúltima sería. Esa, listo. No, esa está perfecto, gracias, muy amable. Bueno, en relación a la presentación del trabajo de ustedes, señores estudiantes, debo de mencionar que es importante, muchachos, que cuando levantemos información, y eso va para todos los grupos, ¿sí? Recabemos una información que realmente a nosotros nos reporte la realidad cierta a nivel de lo que es el uso del recurso suelo en cada una de las regiones, en este caso en la región costa. Una de las problemáticas fundamentales que tiene la región costa, un poco adicionando a lo que ustedes han manifestado, tengo que decirles, muchachos, que uno de los principales problemas que tiene el suelo de la región costa es que un suelo en donde predomina la presencia de arcilla, es un suelo en donde vamos a ver que no tiene las características de la región sierra, no es un suelo franco arenoso, sino más bien con predominio de limo, y en muchas regiones de la costa con predominio de arcilla. ¿Esto qué provoca, señores estudiantes, cuando el suelo tiene este tipo de material particulado en composición? Provoca pues que el agua como tal, que es adicionada al suelo, no se retenga, sino se filtre con gran facilidad a través de los espacios intersticiales del material particulado. Entonces, hay que tomar en cuenta este detalle. ¿Por qué, muchachos? Porque el trabajo en sí al que nosotros nos vamos a enfocar es a controlar y a manejar la contaminación de los suelos. Este hecho de que el suelo no tenga la capacidad de retener humedad en el mismo provoca que el suelo se encuentre presto, idóneo, para que cuando se hacen este tipo de controles o de aplicaciones de cualquier tipo de fertilizante o de pesticida dentro de la línea de los SIDAs, se dañe grandemente al suelo. Entonces hay que tomar en cuenta como punto de partida ese detalle, muchachos, ¿ya? Porque caso contrario, si nosotros no entendemos esa situación, poco nada podremos hacer al respecto. Ahora, dentro de las alternativas, y por favor me señalan las alternativas en la diapositiva, muchachos, por favor, listo. Hablaban de propender a una rotación de cultivos, eso está bien. Lastimosamente, muchachos, ahí vamos a tener que luchar contra la corriente. ¿Por qué? Porque los que son de la región costa o de pronto conocen la región costa van a poder manifestar o van a poder analizar de que en la región costa los cultivos predominantes son el café, el cacao y el banano. La palma africana en menor cantidad, pero los predominantes que vemos en todas y cada uno de los sitios de vivienda, de producción, justamente el café, el cacao y el banano. Son cultivos que forman parte de ancestro, del conocimiento de ancestro, y que forman parte del desarrollo o de la forma de supervivencia económica de la población de la costa. Entonces, imagínense ustedes, si este tipo de monocultivo está generando graves efectos contaminantes en el suelo por monocultivo, el reto para nosotros todavía es más grande, porque como le decimos al productor, usted tiene que dejar de producir esos cultivos porque está contaminando grandemente el suelo. Entonces allí yo no puedo hacer eso. Lo que tengo que buscar es una alternativa que venga a compensar ese efecto contaminante que se está generando. Y entonces ahí dice, como una segunda alternativa, plantar vegetación variable con largas raíces que propendan o que creen a una protección natural para el suelo y restablezcan diferentes tipos de cultivos. Eso como una alternativa a largo plazo está perfecto, muchachos. Perfecto. Pero resulta que como técnicos que están a punto de ser ustedes, están a meses de ser técnicos, los técnicos tenemos que plantear alternativas a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Porque a nosotros no nos dan la oportunidad, señores estudiantes, de quedarnos años en el sitio de trabajo. Sí, a nosotros nos evalúan por consecución de resultados. Y si a mí me contratan o a cualquiera de ustedes le contratan para controlar la contaminación de una zona, en este caso, de una zona dedicada al cultivo del banano, del cacao, cualquiera sea el cultivo, que está altamente contaminada, no les van a dar la posibilidad de que se queden años en el trabajo. Van a evaluarles la efectividad de su procedimiento aplicado en sitio en meses. Entonces tenemos que buscar alternativas, vuelvo a insistir, señores,
a corto, mediano y largo plazo. Todo eso sí, fundamentado en lo que está planteado en la ley. No podemos irnos por fuera de la ley, para nada. Y ahí había un articulado que decía de que la propiedad de las tierras es inalienable, es imprescriptible, que es propiedad de cada uno. Sí, es real. Nosotros no nos vamos a poner en contra de la ley ni la vamos a interpretar, la vamos a aplicar a rajatabla como está escrita. Pero muchachos, como técnicos que ustedes están a punto de ser, deben de plantear alternativas que sean factibles, que sean viables, que sean ejecutables, en donde en el momento en que a mí me evalúan o a cualquiera de ustedes les evalúen, la evaluación sea efectiva. ¿Por qué? Porque se han alcanzado resultados. De igual manera, si las alternativas son a corto, mediano o largo plazo, los resultados serán en igual escala. Serán resultados en menor proporción, en mediana proporción y en mayor proporción. Eso se tiene que hacer, muchachos. Yo hago esta observación ahora porque sobre aquello vamos a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, la información como información de diagnóstico preliminar está bien. Me están faltando algunos detalles, pero eso es propio de un proceso de investigación y no pasa nada. Eso lo vamos mejorando a medida que vayamos desarrollando actividades de investigación. Pero mientras tanto, tomar en cuenta la observación que hice. Por favor, para Joana, en base a lo que se ha hablado durante la presentación de este trabajo, quisiera por favor que me comente, Joana, después de la investigación, ¿cuál es la realidad actual de la contaminación del suelo en la región costa? Bueno, como habíamos mencionado, yo creo que la principal contaminación es lo que nos había dicho que por monocultivo, por lo que solo se están sembrando ciertos cultivos y como nos decía que el principal monocultivo es el cacao y esto les está afectando mucho a los suelos ya que absorben muchos nutrientes. Y también yo creo que otra de las cosas también que contamina mucho son los fertilizantes, ya que como sabemos también los herbicidas, todo eso, porque como sabemos para las plantaciones de bananos, de cacao, lo hacen a través de avionetas y estos también son muy perjudiciales y también algunas presencias de metales pesados y por mi parte yo creo que eso es lo que más está contaminando a esta región. Gracias, Joana, muy amable. Por favor, la señorita Pilamunga, ayúdeme con una pregunta para el señor Mejía. Ya. Para Denis, sobre la exposición que tú diste, hablaste sobre la Ley Orgánica de Tierras Rurales. No sé si me puedes explicar qué quiere decir eso. ¿Qué tal? Sí, bueno, la Ley Orgánica de las Tierras Rurales y Territoriales, de acuerdo a nuestra investigación, nos basábamos en el artículo 3, que nos decía que la propiedad de estas tierras y territorios es imprescindible, inembargable e indivisible, y su adjudicación es gratuita y está exenta del pago de tasas de impuestos municipal o metropolitano, y que provoque daño en los suelos fértiles corresponderá a la inmediata remediación y ejercicio del derecho y repetición para quienes emitieron la decisión. Entonces, esto también hablaba como que de acuerdo a que modifique estas zonas serán sancionadas. Entonces, también estas personas que llegan a causar daño en estos territorios van a tener que remediar la situación de acuerdo al daño que lo hayan provocado. Eso. Gracias, Denis, muy amable. Por favor, Emerson, ayúdeme con una pregunta para Joel. Ya, doctor. Bueno, una pregunta, bueno, que a mí me llama la atención es saber, digamos, cuál es el tipo de suelo más afectado en la región costa y cómo se da su contaminación. Ya, bueno, justamente la parte del suelo que más está contaminada en la parte de costa es lo que es, bueno, hablando del suelo arcilloso, que digamos posee un color claro y predominante de arcilla, ¿no? Y en este caso también es utilizado como, por ejemplo, para el cultivo de cereales como el arroz y también para frutas y etcétera, ¿no? Y la parte de la contaminación, Chicos, por bueno, favor, concédanme 5 minutitos, por favor. Gracias.
Joel, por favor, sigamos. Ya, como decía, justamente la parte del suelo arcilloso se ve altamente contaminado, puesto que este no posee la capacidad de absorber mucha agua, ¿no? Entonces, para tener en cuenta este de la contaminación, hay que tener en claro que existen pues algunas diferencias en cuanto a la contaminación local, que vienen siendo, por ejemplo, las actividades industriales, los vertederos, las explotaciones mineras, y también hay otra contaminación que es la difusa, que viene siendo justamente la parte de la contaminación agrícola, y también parte de los lodos y las depuradoras y los pesticidas. Entonces, esto de la contaminación, pues es que estos contaminantes, valga la redundancia, se acumulan alcanzando concentraciones tóxicas en el suelo, lo que va a alterar la biodiversidad, y ¿cómo sería? En su consecuencia más grave, pues va a reducir la materia orgánica, que la contiene como una capacidad de actuar como un filtro ante este. Esa sería la respuesta. Joel, un poco me genera una duda lo que usted me acaba de decir y por eso se la voy a plantear, porque ustedes accedieron a la investigación dentro de lo que es la región costa. No solamente en la región costa, sino a nivel de todo el Ecuador se visualiza una realidad bastante particular en cuanto a contaminación del recurso suelo, justamente porque las fuentes de contaminación son diversas. Sin embargo, la pregunta que le quiero hacer a usted se enmarca dentro del hecho de que existen muchísimos lineamientos y muchísimas normativas que justamente se enfocan a la preservación, de ser posible, o al manejo del recurso suelo. ¿Qué pasa con esta normativa a nivel de la región costa? ¿Qué sucede con la aplicación y la efectividad en el cumplimiento de normativas y reglamentaciones ambientales para lo que es el manejo del recurso suelo? Ya, justamente existen bastante lo que es la parte del LOTU, pero no se cumple a totalidad, porque al momento de coordinar lo que es, por ejemplo, la gestión de tierras, y también, bueno, va relacionado también con lo de los recursos hídricos, no se da, porque justamente son partes políticas, y influye bastante esto, donde digamos, líderes no se ponen de acuerdo para efectuar, y justamente la parte que se ve afectada son la parte de los agricultores, y no se diga el recurso suelo. Justamente hay la ley, pero no se la cumple en su totalidad, justamente por problemas políticos. Bueno, es un problema bastante grave y todavía más grave es el hecho de que nosotros vamos a tener que manejar esas realidades y superarlas, porque sobre el trabajo que estamos desarrollando se tienen que vencer todo este tipo de obstáculos para lograr finalmente el resultado que buscamos, que es disminuir la concentración de contaminantes en sitio. Felicito la presentación de ustedes, muchachos, bastante interesante, una presentación bastante didáctica. Las observaciones que se les ha hecho justamente para futuros trabajos, para que vayamos visualizando la razón de ser fundamental que tienen los trabajos al respecto de esta asignatura, que es justamente determinar las incidencias, los índices de contaminación, las incidencias contaminantes y el planteamiento de alternativas que realmente sean de ejecución y que permitan pues que se reduzcan las concentraciones de contaminantes en sitio. Muchas gracias, Denis, muchas gracias, Joel, muchas gracias, Joana, muy amables. Por favor, Cintia, si me ayuda con el otro grupo. Inge, una cosa, nos queda un minuto de la reunión. Cuando se acabe nos volvemos a conectar al mismo Sí, tiempo. claro que sí. Entonces, en lo que regresemos, por favor, Cintia me ayuda con el otro grupo, ¿ya? Ya,